Bienvenidos a Foro Electoral. Ahora de lleno con el candidato Mauricio Rodríguez Rodríguez. ¿Cuál es su lectura, señor candidato, de esta coyuntura electoral como se está desarrollando hasta el momento, con todos los problemas a nivel presidencial? De 19 fórmulas presentadas, nos hemos quedado con 12. Hoy ha renunciado Yehude Simón. ¿Cuál es la opinión del candidato Mauricio Rodríguez sobre este escenario donde su candidato presidencial está segundo y hay una tercera candidata que le está pisando los talones? Bueno, yo creo que el 10 de abril se definirán las cosas. Ahora podemos especular mucho, pero también esta situación de inestabilidad en este proceso es consecuencia de una legislación aprobada a última hora por el Congreso. Hay responsabilidades ahí de los poderes del Estado, ¿no? Y creo que las cosas, por ejemplo, con relación a esto de las exclusiones, no se ha dado el tiempo suficiente, tampoco se ha dado plazos específicos, quizá no hubo tiempo para las reglamentaciones, en fin, todo esto está generando pues esta inestabilidad, pero es la democracia de nuestro país y los peruanos merecemos las cosas que han hecho nuestros congresistas y nuestras autoridades electorales. Entonces, yo creo que a estas alturas no se puede patear el tablero y hay que seguir adelante, ¿no? ¿A usted le agrada lo que está sucediendo? ¿Le agradaría, aceptaría usted democráticamente, como lo dice usted, que por ejemplo que lo excluyan al señor Kuczynski de la carrera electoral? Si es que se comprobara alguna situación, ¿por qué no? Yo ¿Aceptaría creo que, usted? Claro, lo aceptaría. Y creo que se ha abusado demasiado y esto fue instaurado casi prácticamente por el fujimorismo de dar prebendas, dádivas a los electores. Se ha convertido en una situación realmente deplorable que los candidatos estén poniendo monedas debajo de las cajas de fósforos, ¿no? Y eso todavía se está practicando ahora entre los candidatos. Por lo menos tengo información de gente que ha estado, candidatos que han estado entregando cajas de fósforo con monedas adentro, lo cual me parece gravísimo, ¿no? Yo creo que nuestra democracia debe, y me parece bien que se haya prohibido las dádivas en un proceso electoral, porque es un proceso de conciencia. La sociedad tiene que decidir por sus autoridades. Y el otro tema es que también hemos llegado a niveles tales que no se reconoce absolutamente nada. El Perú realmente opina de manera negativa de todo lo que se hace, ¿no? Y he escuchado algunas veces, por ejemplo, frases como que Mauricio no ha hecho nada en la región de Puno. Nada significa simplemente nada. Entonces, cuando uno escucha eso, se pone a pensar, ¿realmente esta persona ha pensado lo que está manifestando? Vamos a hablar de eso. Pero ¿quién inventó las dádivas, por ejemplo, en Puno? Antes de que usted sea político, usted ejerció el periodismo. Y no me dejará usted mentir que en Puno el sol, la plata en una cajita de fósforo la inventó Gregorio Ticona, ¿no? Y Gregorio Ticona también inventó de regalarle un par de zapatos a la persona que votaba por él, te entregaba antes del acto electoral un lado y si es que ganaba te entregaba el otro. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, recuerdo algo de informaciones que cursaron de esa manera, pero definitivamente son prácticas negativas. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Dejemos las dádivas. De esta primera lectura, ¿qué opinión le merece a Juana Sotomayor? Bueno, nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle al doctor Mauricio Rodríguez. Es algo preocupante para muchos de nosotros que lo conocemos mucho tiempo, cómo es que una persona de la posición que tenía virado a una posición completamente de ultraderecha, ¿no? Para nosotros es preocupante, sabemos que ha hecho algunas declaraciones indicando que jamás él fue de izquierda, pero creemos que hay algo que sí contradeciría la posición inicial de Mauricio Rodríguez cuando hablamos del tema cultural y de identidad cultural. La cultura nacional, la cultura andina, es una cultura que contraviene completamente con la posición del señor Kuczynski. ¿Por qué razón?
Nosotros hemos visto grandes movilizaciones de los pueblos originarios justamente por el tema de la minería y por el tema de la participación de grandes mineras, fundamentalmente transnacionales, aquí en nuestro país. Entonces la pregunta se resumiría, claro, ¿por qué postula por un partido de derecha si él tiene un pasado político de izquierda? No sé cómo se ubica Mauricio Rodríguez, pero hablemos de una posición del pueblo. Correcto. De una posición popular, democrática. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace con Kuczynski? Correcto. ¿Cómo explica esa situación política, doctor Rodríguez? Yo creo que ha corrido demasiada agua bajo el puente. La historia ha cambiado bastante, ¿no? Y nosotros, en realidad, nunca hemos militado en un partido de izquierda. Y lo que hemos promovido es el planteamiento del buen vivir como principio ideológico. Y el buen vivir busca la dignidad humana, ¿no? Busca el ejercicio de los derechos, el acceso a derechos fundamentales, ¿no? Y que es un pensamiento de nuestros antepasados. Y estamos recuperando ideas ancestrales que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Si me permite cortarle, el buen vivir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de manera comunitaria, compartiendo, pero eso no plantea Kuczynski. Kuczynski plantea justamente la diferencia de grupos y la acumulación de capitales hacia pequeños grupos. Entonces eso es contrariamente al pensamiento comunitario. Eso es totalmente Ese no es el falso. buen vivir. Eso es totalmente falso. En el internet está el plan de gobierno y la declaración de principios de Peruanos por el Cambio, y allí se habla del buen vivir. Nosotros no somos militantes de PPK, nosotros somos invitados. Por lo tanto, nosotros seguimos abanderando nuestros principios, ¿no? De la lucha por la justicia social, del mejoramiento de las condiciones de vida, la lucha contra la pobreza, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de izquierda, se está hablando de una izquierda ortodoxa que se ha quedado anclada en el pasado. China ha dado pasos radicales para transformar su economía y le ha permitido un crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de su población. Pero China no tiene un pensamiento de izquierda, China tiene una posición mixta. Su economía es mixta, no es de izquierda. Nosotros planteamos igual una economía mixta en la cual el Estado tenga que regular las relaciones sociales, porque si no, un abuso extremo de las empresas privadas indudablemente va a afectar los derechos de la mayoría. Esos principios los seguimos abanderando. Pero vemos particularmente que los congresistas van a expresar posiciones ideológicas del grupo al que pertenece. Entonces, ¿cómo es que se ha venido a degenerar últimamente la política, que se recibe invitados que no piensan como el candidato? Eso es penoso, porque allí podemos tener un problema finalmente de traspasarse a otro grupo en el momento que se encuentre en el Congreso. ¿No? En todo caso, doctor Rodríguez, ¿usted piensa igual que Pedro Pablo Kuczynski? ¿Usted piensa igual que Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que tenemos diferencias, como en todo grupo político, en todo partido político hay diferencias, y tiene que haber discrepancias y tiene que haber práctica de la democracia. Por ejemplo, la democracia es ida y vuelta de ideas y perfeccionar las posiciones y asumir posiciones correctas que permitan ayudar a la población a crecer en su bienestar. Por ejemplo, el señor Kuczynski, y no lo vamos a negar, en Tacna ofreció el trasvase de las aguas del lago Titicaca, ahí están los recortes periodísticos, para resolver el problema de los tacneños y de las zonas costeras de la región. Después lo quiso negar, lo quiso arreglar aquí en Puno, pero no pudo. ¿Usted qué piensa respecto a ese tema específicamente? A ver, primero que no se puede trasvasar las aguas si no se hace un balance hídrico del lago Titicaca. Claro. Nosotros ya tenemos bastante con las represas que se han construido y las irrigaciones, hemos subido bastante en el uso de las aguas de los afluentes del Titicaca. Entonces, ahora, Pedro Pablo Kuczynski lo que ha dicho es que podemos conversar y consultar a los puneños.
Bueno, tendrán que consultar con nosotros, pues. Además, 70% de puneños viven en Tacna, y ustedes lo saben perfectamente. Entonces, no hay que vivir en base a dogmas. Yo creo que lo que hay que hacer es proteger el ecosistema del lago Titicaca, de la región Puno. Entonces, ¿está usted de acuerdo con el trasvase de aguas? No estoy de acuerdo. Sí, Eso se dice. mire, ¿qué es lo que pasa? A ver, le voy a explicar. Es que no es un problema sencillo. Es un tema que tiene que ver también con nuestra relación con Bolivia. Bolivia aporta el 10% del agua del lago Titicaca. Bolivia ha dicho que no va a permitir ese trasvase. Ya, pero ellos tienen solamente el 10%, pues. El Perú aporta el 90% de las aguas del lago Titicaca y el 100% del río Desaguadero se está yendo a Bolivia. Y nosotros estamos diciendo, ¿a dónde estamos trasvasando las aguas del lago Titicaca? A Bolivia. Por lo menos, pues, que se utilicen irrigaciones para que el Yuyo Desaguadero, que tenemos tremendas pampas secas. Totalmente de acuerdo. Primero tenemos que resolver los problemas hídricos que tenemos en la región. Así es. Y después recién podría hablarse de ese tema. En eso siempre he sido firme en defender los intereses de la región, por eso estoy postulando a ser congresista por Puno, no estoy postulando para ser congresista de Tacna. Última pregunta sobre ese tema. Si el señor Kuczynski llega a ser presidente del país y en su periodo, o apenas llegando al gobierno, pretenda ordenar, disponer el trasvase de las aguas del lago Titicaca sin antes haber resuelto los problemas agrarios de las carencias hídricas que aún tenemos en nuestra región, Mauricio Rodríguez, ¿lo va a permitir? No lo va a permitir. ¿Por qué? Tenemos que ser realistas y objetivos. Hay que hacer un estudio del balance hídrico del lago Titicaca y eso eso pondría en riesgo todo el ecosistema. Muy bien. En el tema político yo le quería recordar que usted fue uno de los promotores y voceros del partido Fuerza Social de Susana Villarán en Puno. Susana Villarán, cuando alguna vez llegó a Puno, fue presentada por Mauricio Rodríguez. ¿O lo ha olvidado usted? Claro. Y Fuerza Social, que yo sepa, es un partido de izquierda. Sí, pero podemos siempre generar sinergias y alianzas entre los que pensamos en el buen vivir, porque el buen vivir no es un patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, es un pensamiento ancestral de los pueblos andinos. ¿Dónde se ubica usted, aunque no le guste la pregunta? ¿En la izquierda, en el centro o en la derecha? Yo me ubico en el centro para tener un buen equilibrio, porque tanto la derecha como la izquierda son extremos que no van a permitir el desarrollo del país. Bien. Juana Sotomayor. Algo que nos preocupa es que se ha dado en estos últimos 2 años la ley de servir y su reglamentación. Esto significa indudablemente la flexibilización laboral y significa posiblemente que muchos trabajadores que hoy están en condición de nombrados no solo pierdan su condición porque ya lo han hecho al existir la ley, sino que sean despedidos y muchos hogares queden sin esos recursos que se llevan a la familia. ¿Usted qué opina sobre esta ley? Porque es obvio que cuando entre el señor Kuczynski, lo que va a hacer es fortalecer la ley y la va a efectivizar, la va a aplicar inmediatamente. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo pienso que se crean cucos, pues, alrededor de una legislación. Para mí, la legislación que regule la relación entre el Estado y sus trabajadores tiene que permitir que los trabajadores del Estado tengan las condiciones adecuadas, una remuneración adecuada, pero también los servidores públicos no olviden de su función, ¿no? Yo he estado en el gobierno regional y sé cuál es la actitud de los trabajadores, pero al margen de eso, yo lo que propongo es que haya un gobierno electrónico. El gobierno electrónico nos va a permitir que cada trabajador cumpla sus metas y trabaje de acuerdo a los objetivos institucionales y aporte realmente al desarrollo regional. Y claro, hay que lograr mejores condiciones de trabajo y de remuneración para los trabajadores del Estado. Usted prometió la reorganización del gobierno regional y todos sus proyectos y todos sus sectores, y no lo logró. Cierto, he planteado la reorganización. Propusimos un proyecto
y el Consejo Regional no lo aprobó. Entonces, yo creo que es necesario seguir con esa reorganización, darle más eficiencia a las diferentes instancias del gobierno regional, ¿no? Pero también hay que mantener un diálogo con los trabajadores siempre. Yo siempre he dialogado con los trabajadores y no hemos tenido pues conflictos graves, al contrario, hemos respetado siempre sus derechos. Al final tuvo usted que convivir con la burocracia y con los sindicatos de gobierno regional. Bueno, esa es la verdad. La convivencia pacífica es buena y hay que ir logrando objetivos, y creo que hemos cambiado muchas cosas en el gobierno regional. Vayamos Se a ha otro ordenado tema. mucho. Antes de hablar de lo que de repente quiere usted presentar como logros de su gestión y demostrar que conoce usted de gestión pública, vayamos con otro tema polémico. Pasto Grande. El problema limítrofe con Moquegua. Conocemos cómo empezó, cómo se trató, cómo usted tuvo, digamos, a sus representantes siempre viajando frecuentemente a Lima, a la mesa técnica. Usted también ha viajado varias veces sobre este tema, pero no se ha resuelto, no logró usted que se resuelva el tema. Y lo segundo, y lo más preocupante, es que este gobierno regional que estuvo bajo su cargo no invirtió casi nada en Pasto Grande y sus comunidades aledañas. Por esa razón, ellos prefieren a seguir relacionados con Moquegua, aunque sea de manera informal. ¿Acepta usted esa realidad o no? Mire, en realidad yo creo que he cargado un problema que fue abandonado por los dos anteriores gobiernos regionales. No olvide usted que prácticamente el problema de Pasto Grande fue entregado por el gobierno regional José Carlos Mariátegui a los moqueguanos, y para que hicieran lo que les viniera en gana, y les permitieron hacer la presa de Pasto Grande. Estamos hablando del señor Quintanilla y todo su equipo. ¡Ah, caramba! ¿No? Entonces, cuando ocurre eso, prácticamente... ¿Quintanilla era presidente regional? No, Quintanilla era diputado, ¿se acuerda? ¿Y él tiene responsabilidad? Hay pues, lamentablemente, cosas que se han cedido tras la creación de la provincia del Collao. Es una historia bastante larga. Pero usted lo está acusando públicamente. Bueno, todo el mundo ya ha hablado de ese tema en el año 2010. En todo caso, lo está usted recordando. Para usted, señor Quintanilla, ¿tiene un nivel de responsabilidad en este tema? Responsabilidad, él lo tiene que explicar, ¿no? ¿Y usted tiene responsabilidad o no en no haber invertido en Pasto Grande y sus comunidades aledañas? La lucha por la frontera es una lucha bastante grande. Teníamos como 40 kilómetros, 50 kilómetros donde los moqueguanos se habían metido en territorio regional. Entonces, nosotros hemos dividido en 3 tramos. El primer y segundo tramo logramos que la Dirección Nacional de Demarcación Territorial se pronuncie a favor de Puno. Y por eso las comunidades de Tolapalca, de Titiri, de Aruntaya consultaron a la PCM, y la PCM les respondió diciendo que ellos pertenecen a la región de Puno. Ese documento existe, es un documento público que lo hemos difundido. Entonces, hemos avanzado fuertemente en la atención del tema limítrofe, ¿no? La pregunta es, ¿por qué su gobierno no invirtió en Pasto Grande? En salud, en educación, en agricultura. Hemos invertido, bueno, hemos invertido bastante. Hemos construido la carretera Pichacani-Juncal para justamente conectar todos esos pueblos de la frontera. Hemos construido la carretera Mañazo-Charamaya-Tolapalca. Todavía falta un trecho por terminar, pero lamentablemente hasta ahora no le han asignado presupuesto y no se termina. Hemos construido el Centro de Salud de San José de Cachipascana, hemos construido la Escuela de San José de Cachipascana, hemos dado ambulancias a San Antonio de Esquilache, hemos entregado paneles solares a los hermanos de Jancopujo, y así podemos hablar también de toda la asistencia que se ha dado a la zona de frontera a través de Defensa Civil por la emergencia de las heladas y las nevadas. O sea, entonces, sí hemos actuado. Entonces, ¿cómo explica usted que los comuneros,
se sientan abandonados y a cada momento o de cuando en cuando se quejen y prefieran, ¿no?, al gobierno regional de Moquegua y no al gobierno regional de Puno. En este último periodo, recuerde que estoy más de un año fuera del gobierno regional, de repente en este periodo se habrán olvidado de ello. No pase usted muy astutamente la pelota a este gobierno regional. Estamos hablando de su gobierno regional. En esa época las protestas, las quejas, las muestras de extrañeza han sido frecuentes. Pero hemos estado en Aruntaya en reunión con los hermanos campesinos antes de terminar mi gestión. Incluso hemos compartido ahí una comida. Es decir, no ha habido pues tal abandono. Yo creo que ha habido más bien muchas acusaciones. Correcto, cosas, ¿no? Es su versión y usted le está dando a conocer. Juana Sotomayor. Bueno, el problema limítrofe no solo ha sido en el caso de Pasto Grande. Hemos perdido también en la zona de Carabaya nosotros un espacio muy importante que teníamos y justamente ha sido en su gestión, doctor. Pero ahora vamos a ir a otro tema. No me deje con la acusación sin respuesta, porque en el caso de Carabaya nosotros hemos logrado recuperar Loromayo para Puno y hemos firmado el acta que está en la Dirección Nacional de Demarcación Territorial. Es cierto que ha habido un abandono de los anteriores gobiernos regionales a esas zonas limítrofes y todavía hemos empezado la construcción de la carretera Chayoamayo-Nojonunta, que por un reclamo de Cusco se tuvo que paralizar el proyecto porque había un problema fronterizo, pero sí hemos trabajado en todos los flancos. Correcto, decía usted. Estábamos hablando ahora de otro tema. Tenemos nosotros un problema neurálgico en Puno, que es el caso de la minería informal. Muchos candidatos están intentando acomodarse con los mineros informales con el objeto de captar votos porque es una población muy importante. ¿Cuál es su posición con relación a la minería informal? Primero, que la represión no funciona. La represión lo que hace es que se generen mayores conflictos sociales y se ha demostrado en esta gestión del presidente Ollanta Humala. Segundo, Peruanos por el Cambio plantea la creación de un banco de fomento a la pequeña minería. ¿Por qué razón? Porque se necesita hacer un cambio tecnológico para que los mineros informales puedan formalizarse y ese cambio tecnológico permita evitar la contaminación con mercurio, las aguas de la cuenca del Suches, del Ramis, ¿no? ¿En qué consistiría ese cambio tecnológico al que usted se refiere? Nosotros ya hemos propuesto cuando estuve de presidente regional que la tecnología que debe usarse es la centrifugación y esa tecnología existe, le hemos alcanzado a muchos mineros informales, ¿no?, folletos acerca de cómo funciona técnicamente y todo eso, incluso algunos ya están usando. ¿Quién debería hacerse cargo de esa tecnología? Los mineros informales. Mire, del uso de esa tecnología. Claro que sí, los mineros formando sus pequeñas empresas, ¿no?, articularse a ese banco de fomento de la pequeña minería para obtener un crédito que les permita acceder a la tecnología y con esa tecnología formalizarse. ¿De qué manera usted legislaría en ese sentido? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, hay que hacerlo a través de una asociación público-privada y sacar una ley en la cual el Estado pueda participar de esa asociación público-privada para crear este banco de fomento minero. O sea, ¿usted sacaría una ley donde se hagan que los mineros hagan una organización conjunta con el Estado, con parte de acciones que tenga el Estado? ¿Esto es lo que está usted planteando? Así es. ¿Y sí, no toma usted en cuenta a las comunidades? Es decir, las comunidades no tienen derecho a participar. Ese es un tema aparte, porque ahí tiene que cambiarse la legislación minera. La Ley General de Minería es una ley obsoleta. Hay que cambiarla. Primero, Hay que definitivamente. ¿Por qué? Primero, que el Estado está dando concesiones sobre terrenos que son propiedad de comunidades o propiedad de particulares y no han sido consultados sobre la procedencia o no de las exploraciones y la explotación.
Por eso considero que, por ejemplo, ya hay cosas avanzadas. Canadá, por ejemplo, reconoce que el subsuelo sea propiedad del propietario de la tierra. Y entonces será mucho más fácil la negociación entre los propietarios y la empresa, y así el Estado se evita de conflictos sociales. Ese sería, por ejemplo, un aspecto que contravenga la posición con PPK. PPK No, seguramente no va a estar de acuerdo con usted. Lo que tenemos que hacer es una revisión. ¿Por qué usted dice que va a ser una posición contraria a PPK? O sea, podemos convencerlo, así como hemos convencido para que el buen vivir sea considerado como parte de los principios. Bueno, estoy leyendo el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. No encuentro por ningún lado los principios. Debe estar en otro documento, me imagino. Bueno, no está por aquí. Y tampoco hay un tema, digamos, algún espacio que aluda a la minería, ¿no? Aquí está, lo tengo, si quiere lo puedo mostrar. Bien, el tiempo nos está ganando. Ahora sí conteste usted la pregunta que lanzamos antes de empezar la entrevista. ¿Es cierto o no es cierto que usted fue el promotor de la candidatura del señor Martín Vizcarra, ex colega suyo, como presidente de la región Moquegua, cuando usted era presidente de la región Puno, para que sea incluido en la fórmula presidencial de Peruanos por el Cambio? En ningún momento. Usted debe saber que yo he tenido contradicciones y confrontaciones muy fuertes en la PCM, y existen filmaciones y grabaciones sobre eso con el señor Vizcarra. Claro que como presidentes no nos vamos a agarrar a golpes, pero tenemos que respetarnos y, por supuesto, tenemos que tener una relación cordial. Pero dentro de esa cordialidad formal tenemos que defender los derechos de nuestras regiones. Él como presidente de Moquegua y yo como presidente de Puno. Y en eso creo que hemos avanzado fuertemente, a tal punto que él tuvo que poner una acción de amparo que en primera instancia le ganamos. Y que la segunda instancia, bueno, ya los resultados creo que lo saben, estaba a cargo de la nueva gestión. Ahora, ¿es o no es un riesgo que gane Peruanos por el Cambio, estando como vicepresidente Martín Vizcarra, un jurado defensor de los intereses de Moquegua, con todo derecho, ¿no es cierto?, y esté en el gobierno y usted sea congresista, no tiene usted funciones ejecutivas? ¿Eso no es un riesgo para Puno? De ninguna manera. Al contrario, será un contrapeso, porque seguiremos confrontándonos en el tema limítrofe en el otro nivel. Para mí está claro que tengo que defender las fronteras de Puno. Y si tenemos que hacer una lucha política en el campo, hay que hacerlo. ¿Incluso así sea de su propio partido? Claro que sí. ¿Se compromete usted a hacerlo? Claro que sí. No tengo por qué negarme, todo el tiempo lo he hecho. O por sea, si acaso nunca he traicionado a mi región. Por si acaso esta entrevista está siendo grabada. Claro, usted lo va a tener y de ser electo, y después seguramente acusarme, se lo vamos a recordar si es que permanentemente. Bien, yo quiero dejarlo en la última parte, ojalá que haya tiempo para una entrevista más en el transcurso de estos últimos 12 días, porque obviamente varios temas quedan sueltos, no hemos hablado de su gestión y de las acusaciones que le hacen sobre hechos de presuntas irregularidades, ¿no? Que es un tema, digamos, que no tiene que ver con la campaña, pero sí es un antecedente que hubiese sido bueno aclararlo en esta entrevista, pero el tiempo nos ha ganado. Yo lo dejo para, de repente, que usted exponga usted las tres promesas o compromisos más saltantes que quiera usted hacerlas públicas a la población que está viendo el programa en este momento, y una invocación al voto para quienes deseen apoyarlo. Bueno, como todo provinciano, yo estoy convencido de que la descentralización es el camino para el desarrollo armonioso del Perú. Y por eso yo plantearé la creación del Ministerio de la Descentralización, porque el Consejo Nacional de Descentralización se ha convertido en una simple secretaría técnica, y por eso todas las competencias transferidas por la descentralización no se han ejecutado, no había presupuesto y, en fin, todo eso tiene que cambiar. Tenemos que crear ese ministerio que permita la participación activa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Luego planteo la dación de la ley de fomento de la crianza de los camélidos andinos. Esta ley sería una que permita justamente impulsar el desarrollo de la crianza de los camélidos, sobre todo de la alpaca, ¿no? Ya que este sector, que es
prácticamente un sector bandera de la región de Puno. Puno es el primer productor de alpacas a nivel del país y sin embargo está bienvenido a menos. Hay que hacer el clúster de la alpaca en base a esa ley y permitir que haya pues un fortalecimiento de la producción. El otro tema es la creación de la Dirección Nacional de Rondas Campesinas para fortalecer a estas organizaciones en su autonomía y ayudar a que la seguridad ciudadana a nivel rural se fortalezca y también se pueda ayudar a avanzar en la justicia, ¿no? Porque yo tengo de experiencia que las rondas campesinas en muchos casos han sido mucho más eficientes y eficaces que la Policía Nacional para colaborar con el sistema judicial. Una invocación al voto, no le interesa decirle a la población que voten por usted. Quiero pedirle al pueblo de Puno su apoyo en este proceso electoral. Estamos participando con Peruanos por el Cambio, PPK. Para presidente hay que marcar el símbolo PPK, para congresista también, y escribir el número 3, que es el número de Mauricio Rodríguez. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, señor candidato. Ojalá haya tiempo para una siguiente entrevista, que se dé la oportunidad para abordar otros temas. Aquí hay una pregunta que le hace su gran amigo Lucho Ronquillo por las redes sociales. ¿Quiere decir que renunciaría a la bancada de PPK en el Congreso si es que fuese electo y el gobierno de PPK ordene cosas en contra de Puno? ¿Sí o no? Mire, yo creo que no es necesario renunciar. Yo soy invitado. Yo no soy militante. Pero tendría que renunciar a la bancada, obviamente. Indudablemente eso hay que verlo, ¿no? Yo creo que en una bancada hay que dialogar y hay que generar consensos. Nadie que se aísle puede tener éxito en el Congreso. Pero si el gobierno de Peruano por el Cambio, en una probable elección, disponga cosas contra Puno, ¿usted no renunciaría? Yo trataría primero siempre de buscar el diálogo. Mi estilo de trabajo es el diálogo y la concertación. Yo voy siempre por ese camino. No soy extremista en estos casos. Muy bien, gracias por sus respuestas.